Estoy felizmente establecida en mi vida, casada con una familia adinerada, mientras Mason se burlaba de mi aparente estilo de vida sencillo cuando estábamos sentados en el lobby del hotel. Su voz aguda rompía mi calma, provocándome con su más reciente actualización. Se jactaba de su nueva esposa, nada menos que la hija del presidente de Goldsmith Enterprises. La risa de Mason, cargada de orgullo, llenaba el aire, pero fue la mención de Goldsmith Enterprises lo que realmente captó mi atención. Conocía ese nombre, aunque al principio no lograba ubicarlo. Después caí en cuenta. Mason seguía presumiendo, sin darse cuenta del humor que me provocaba su alardeo. Me llamo Patricia, tengo 37 años y vivo contenta con mi esposo Mason. Trabajo en el negocio inmobiliario de mi familia, encargándome principalmente de las labores administrativas, mientras mi padre, el presidente, supervisa las estrategias principales. Como hija única, se espera que algún día yo lidere la empresa. A pesar de esa gran responsabilidad que se asoma en mi futuro, mantengo un equilibrio cuidadoso entre mi vida personal y profesional, especialmente alrededor de Mason. Él solo terminó la preparatoria y trabaja en una empresa de mudanzas, un trabajo exigente que yo respeto. Para evitar hacerlo sentir menos, rara vez hablo de mi título universitario o de mi futuro como presidenta de la compañía. Conocí a Mason a través de una amiga en la universidad, después de que su mudanza fuera atendida por la empresa de él. Al principio, Mason estaba interesado en mi amiga, pero al ser rechazado por ella, empezamos a conocernos. Su carácter relajado complementaba mi manera meticulosa de ser y nuestra relación floreció. Nos casamos a finales de nuestros 20 tras un breve noviazgo. Nuestro matrimonio fue tranquilo, reforzado por la cálida aceptación de los padres de Mason, un contraste refrescante frente a las típicas dificultades que mis amigas solían tener con sus suegros. Aunque el trabajo de Mason era muy demandante y muchas veces lo dejaba agotado hasta altas horas de la noche, siempre se mantenía comprometido con nuestro matrimonio. Incluso en sus días más pesados, me agradecía cuando lo esperaba para cenar juntos. Yo me sentía afortunada de tener un esposo tan dedicado. Pero después de un año de casados, nuestra vida pacífica empezó a mostrar señales de tensión. Una noche, mientras nos acomodábamos en la cama, Mason sacó inesperadamente el tema de tener hijos. Su tono llevaba un dejo de irritación que me sorprendió. Yo también había pensado en formar una familia y, aunque no lo estábamos intentando de manera activa, creía que con el tiempo pasaría naturalmente. Lo tranquilicé diciendo, solo ha pasado un año, no hay prisa. Yo quería hijos, pero sabía que estresarnos no ayudaría. Para calmar la situación, adopté una actitud relajada, pero Mason, más insistente de lo usual, citó estadísticas. ¿Sabías que hay como un 90% de probabilidades de concebir en un año si no se usa anticoncepción? Yo no estaba tan familiarizada con esos datos y me sorprendió lo alto del número. Si te preocupa, quizá deberíamos hacernos pruebas los dos, le sugerí, pensando que era prudente abordar cualquier posible problema juntos. La reacción de Mason fue inesperadamente dura. ¿Qué estás insinuando? ¿Que es mi culpa? Usualmente es culpa de la mujer, replicó con desprecio. Era la primera vez que me hablaba de esa forma. Yo no lo había acusado de nada, solo sugerí un enfoque conjunto para tener claridad. Pero Mason concluyó que yo lo culpaba y remató. Definitivamente es culpa de la mujer, como si subrayara que el problema era yo. Quise responder, pero estaba demasiado sacudida. Apenas logré decir, claro, entonces hazte tú la prueba. A lo que contestó, estoy demasiado ocupado con el trabajo. Yo también tengo un empleo, ¿sabes? Tú solo vas flotando en la empresa de tu papá. Sus palabras me calaron hondo. Yo nunca flotaba, aunque mi trabajo era en gran parte administrativo, me estaba preparando activamente para dirigir la empresa algún día. Esa noche, cualquier intento de conversación terminó en respuestas cortantes. Dormimos dándonos la espalda, con un aire pesado entre nosotros. A partir de entonces, la actitud de Mason hacia mí cambió drásticamente. Una tarde, al volver de hablar sobre estrategias con mi padre, encontré a Mason furioso porque la cena no estaba lista. Perdón, apenas llegué hace 15 minutos, ya me pongo a cocinar, solo espera tantito, por favor, le expliqué apresurada. Pero Mason lo desestimó, típico de la hija de un dueño de empresa chiquita. Él no entendía la magnitud del negocio de mi padre, una compañía inmobiliaria con cientos de empleados.
Sus suposiciones y amargura crecientes hacían que la vida diaria fuera cada vez más difícil, ensombreciendo lo que alguna vez fue una relación amorosa y solidaria. Discutir parecía inútil. Me apresuré a la cocina, prometiéndole a Mason cocinar de inmediato. Tómate algo mientras esperas y relájate, le sugerí, sabiendo que el alcohol lo calmaba. Me entristecía que nuestra relación dependiera de sus copas nocturnas para evitar tensiones. Detestaba ser regañada, pero si eso ayudaba a mantener la paz, aunque fuera temporalmente, lo aceptaba como un mal necesario. Al día siguiente, su frialdad continuó al irse al trabajo. Sus palabras de despedida fueron tajantes: asegúrate de que la cena esté lista cuando llegue. Yo suspiré profundamente, enfocándome en el día que tenía por delante. Había pedido el día libre para visitar al ginecólogo y hacerme estudios de fertilidad, algo que Mason había exigido, aunque él se negó a hacerse pruebas. Era frustrante hacerlo sola, pero quejarme no ayudaría. Si el problema estaba en mí, quería empezar un tratamiento de inmediato. La clínica estaba llena y esperé una hora antes de que me atendieran. Tras varios estudios, el doctor me informó que los resultados estarían listos en mi próxima cita. La posibilidad de que yo fuera la del problema me daba miedo, pero estaba dispuesta a tomar cualquier medida necesaria. Esa noche, cuando Mason llegó a casa, le conté: hoy me hice la prueba de fertilidad. Su respuesta fue seca: figuras. Si el problema es tuyo, qué bueno que te la hiciste. Avísame los resultados. Suponer que yo era la culpable de nuestras dificultades para concebir fue doloroso. 6 años pasaron y cumplí 37. Nuestros intentos por tener un hijo seguían sin éxito, y parecía que Mason ya se había resignado a no ser padre. Sus noches fuera eran cada vez más frecuentes y, a veces, ni siquiera regresaba a casa. Cuando lo hacía, decía que había estado tomando y cantando karaoke hasta el amanecer. Su conducta se parecía más a la de un estudiante universitario despreocupado que a la de un esposo comprometido, lo cual era muy frustrante. Mi trabajo se había vuelto más exigente y el sueño de formar una familia quedaba en segundo plano, pero las acciones recientes de Mason se volvían intolerables. Su desprecio por nuestra vida juntos era dolorosamente evidente. Un día, después de que Mason saliera de la casa en su día libre, noté que había olvidado su celular en la sala. Lo tomé con la intención de: iba a poner su celular en su cuarto, pero justo entonces sonó. En la pantalla apareció el nombre Diana. Asumiendo que era una colega, contesté para avisarle que Mason había olvidado el teléfono en casa. Hola, Mason, llegas tarde. Llevo esperándote 50 minutos. Apúrate o vamos a perder la apertura del parque. Hace tanto que no tenemos una cita, dijo una voz coqueta al otro lado. La mención de una cita me dejó helada. Colgué de inmediato, con el corazón latiéndome a 1000. Esa mujer no era una colega, era alguien con quien Mason salía románticamente. Sosteniendo el celular en mi mano, la prueba de su infidelidad, sentí una mezcla de shock y enojo. Mientras yo lidiaba con la posibilidad de no poder tener hijos, Mason estaba teniendo una aventura sin el menor cuidado. Su reciente frialdad ahora tenía sentido. Me quedé ahí, temblando de una rabia indescriptible. Darme cuenta de que ya no me necesitaba en su vida fue devastador, pero descubrir su traición lo hizo aún más insoportable. Decidida a enfrentar la situación de frente, comencé a reunir evidencia de su infidelidad. Desbloquear su celular usando su fecha de nacimiento fue fácil. El historial de llamadas y mensajes estaba dominado por conversaciones con alguien llamada Diana, llenas de palabras cariñosas e íntimas que me revolvieron el estómago. Documenté todo meticulosamente, tomando fotos con mi propio teléfono antes de regresar el suyo a su lugar de siempre, actuando como si nada hubiera pasado. Un mes transcurrió en ese extraño estado de nuestro matrimonio fracturado, hasta que un día mi padre, el presidente de la empresa, me llamó a su oficina. Tengo algo importante que hablar contigo, dijo con seriedad. Su tono grave me tomó por sorpresa y me preparé para recibir noticias serias, las cuales solo se sumaban al estrés que ya cargaba. Esa misma tarde, quizá percibiendo lo inevitable, Mason sugirió que consideráramos separarnos. Yo ya estaba pensando en cómo abordar el divorcio dado su engaño, así que su iniciativa resultó inesperadamente conveniente. Sí, divorciémonos, respondí de inmediato. Mason pareció sorprendido por mi disposición, quizá esperanzado en su futuro con Diana. A pesar de lo doloroso que fue ver su alivio,
Firmé los papeles que me presentó. Mañana puedo presentar esto. Me voy de la casa, dijo con indiferencia. ¿Seguro que puedes con la hipoteca? Pregunté con tono casual, sospechando que no había pensado bien en su situación financiera sin mí. Su empleo era demandante, pero poco rentable, y dudaba que pudiera manejar los pagos por sí mismo. No obstante, se mostró confiado, o quizás solo ingenuo. Dado su engaño, yo no sentía obligación de hacerle la transición más fácil. Unos días después me mudé de regreso a la casa de mis padres. Al principio estaban preocupados por mi bienestar, pero al contarles la infidelidad de Mason se enfurecieron. Respaldaron totalmente mi decisión de dejarlo, asegurándome una y otra vez que separarme era lo mejor. Me volqué en el trabajo para tratar de superar el dolor emocional de mi matrimonio fallido. Un año pasó volando entre compromisos y proyectos. Una tarde, al ver lo agotada que estaba, mi padre me sugirió un descanso. ¿Por qué no te tomas un viaje? El mes que viene cargado de trabajo. Agradecida por la sugerencia y sintiéndome mentalmente exhausta, decidí hacer un viaje sola al noreste. Necesitaba un cambio de aires y algo de paz. El ambiente fresco parecía limpiar mi alma cansada. La gente local era increíblemente amable y eso fue sanando poco a poco mi espíritu. Luego reservé una estancia en Los Ángeles en un hotel de renombre, decidiendo darme la mejor experiencia posible. Tras registrarme, me relajé en el lobby con una bebida de cortesía, dejando que el cansancio del viaje se desvaneciera. Me sentía tan en paz que medio bromeé conmigo misma sobre mudarme a Los Ángeles. De pronto, una voz familiar rompió mi calma. ¿Eh? Oye, ¿qué haces aquí? Me giré, sorprendida, y vi a Mason entrando al lobby con 2 maletas enormes. El inesperado encuentro con mi exesposo era lo último que me imaginaba en este viaje de sanación. Junto a él venía una joven de poco más de 20 años, con piel impecable, maquillaje llamativo y uñas rojas que resaltaban contra el frío clima del noreste. Su atuendo también era atrevido, una falda corta a pesar del clima helado. Me quedé mirando incrédula. ¿Qué haces aquí? ¿Y quién es ella? Pregunté sin poder contener mi curiosidad. Déjame presentártela, dijo Mason con un entusiasmo que no le veía en años. Ella es Diana, mi nueva esposa. Estamos en nuestra luna de miel. ¿Y adivina qué? Es hija de un empresario rico. El nombre Diana me golpeó como una ola. Era la misma mujer de la llamada meses atrás. Sentí incomodidad al ver el orgullo con el que Mason presumía haberse casado con alguien tan joven y con dinero. ¿Estás aquí sola? Qué triste, se burló Mason con tono de desprecio. A su lado, Diana me miró con una sonrisa burlona. Oye, Mason, ¿esta es tu exesposa? Se ve vieja. Ándale, apúrate a registrarte, dijo con voz aguda e irritada. Me mantuve serena mientras Mason la rodeaba con un brazo y presumía. Sí, ahora ya estoy hecho para toda la vida, casado con dinero. Tú sigue batallando en tu vida modesta. Su risa chillona rompió el ambiente tranquilo del lobby. Continuó alardeando. Diana es hija de Goldsmith, ¿sabes? Goldsmith Enterprises. La mención me sonó de inmediato. Lo recordé justo cuando la cara de Mason se iluminó con alegría infantil. Impresionante, ¿verdad? Su familia está forrada de dinero. Hasta pagaron la hipoteca de nuestra casa de volada. Gracias por hacerme tan fácil el divorcio, Patricia, dijo con sarcasmo. Sí, los conozco. Están en ese edificio enorme en el centro, ¿no? He estado ahí, respondí con calma, casi sin inmutarme. Mason me miró sorprendido. ¿Has estado ahí? Pues su familia es dueña de una empresa gigantesca, así que dejarte fue la decisión correcta, dijo con una sonrisa maliciosa. Yo asentí, todavía tranquila. Ese edificio es parte de nuestras propiedades inmobiliarias, mencioné con naturalidad, como si recordara un detalle menor. Los rostros de Mason y Diana se congelaron de golpe. Ese edificio lo renta mi papá para su oficina más prestigiosa. No sé si tu compañía tenga que ver con bienes raíces, pero definitivamente no es un edificio cualquiera, expliqué con tono sereno. Su escepticismo era evidente. Hice una pausa, sabiendo que ya no había marcha atrás. Sí, sé lo imponente que es. Yo estuve ahí cuando mi papá compró ese edificio hace poco por unos $500 millones. Últimamente se ha estado quejando de un inquilino que no paga la renta. Resultó ser su empresa. De hecho,
Mi papá es un magnate inmobiliario con un patrimonio de 5.000 millones, y ese edificio es solo uno de sus tantos activos. Goldsmith Enterprises ha sido inquilino en los últimos meses, y no ha pagado su renta, revelé, observando de cerca sus reacciones. Diana soltó una carcajada, la incredulidad marcada en su rostro. Eso no puede ser cierto, nuestra empresa va muy bien, alegó, riendo aún, aunque la sorpresa en sus ojos decía lo contrario. A pesar del impacto de ver a Mason con su nueva esposa, yo no pensaba involucrarme en su drama. Sin embargo, los gritos de Diana afirmando que su empresa sí podía pagar la renta resonaban como negación o autoengaño. Su tono desdeñoso sugería que yo mentía solo para crear discordia entre ellos. Me di cuenta de que una simple conversación no sería suficiente. Saqué mi celular ahí mismo, en el lobby del hotel. Papá, estoy aquí con la hija de Goldsmith Enterprises. ¿Me mandas una foto del aviso de cobro de la renta? Le pedí por teléfono. En cuestión de segundos, mi padre me envió una imagen clara del aviso dirigido a Goldsmith Enterprises, mostrando 4 meses de renta vencida. Se la enseñé a Mason y a Diana, dudando que pudieran tacharlo de falso con una prueba tan inmediata. Miren, si no pagan pronto, tendremos que considerar una acción legal. ¿Qué van a hacer? Pregunté con calma. La seguridad de Diana se desmoronó. Murmuró. Ahora que lo pienso, mi papá ha estado estresado, hablando de bajas ventas y despidiendo a muchos empleados. Mason, en cambio, entró en negación. Esto es un truco. ¿Quieres separarnos? Sigues siendo la misma, buscando vengarte de mí por casarme de nuevo. Tus tácticas son sucias, gritó, obligándome a retroceder sorprendida por su tono acusador. Sus palabras me trajeron recuerdos dolorosos de nuestro matrimonio, de todas las veces que me habló con dureza cuando las cosas se ponían difíciles. Pero ahora yo ya no era la mujer que se quedaba callada. ¿Qué estás diciendo, Mason? ¿De verdad crees que aún tengo sentimientos por ti? ¡Qué absurdo! Hace mucho que superé a un hombre como tú. De hecho, siento lástima por Diana, que se metió con alguien como tú, repliqué con voz firme. ¿Te casaste con ella solo por dinero? Conmigo también tuviste razones superficiales. Querías casarte rápido, querías hijos. ¿Y quién fue el que me abandonó al descubrir que no podíamos tenerlos? ¿Quién me llamó inútil por ser estéril? Todo fue culpa tuya, y aún así crees que sigo enamorada de ti. Estás loco. El rostro de Mason se puso rojo de ira. Eres una vieja arrogante. Seguro ya ni te puedes casar ni tener hijos. Diana y yo sí vamos a divertirnos buscando un bebé después de este viaje, contestó, con voz desesperada. Fue entonces que decidí revelarle la verdad y poner fin a sus suposiciones. Ah, no te lo había mencionado, pero tengo 5 meses de embarazo. Estoy en la etapa estable, por eso mi papá me sugirió este viaje para relajarme, dije con calma. Después de nuestro divorcio conocí a alguien que realmente me apoya, mi jefe en la empresa, subordinado de mi padre. Él me ha brindado apoyo personal y profesional. Nos casamos hace poco en una celebración grandiosa. Y sí, estoy esperando un hijo. El rostro de Mason se desplomó, su arrogancia evaporándose al procesar la noticia. ¿Estás embarazada? Entonces, ¿usabas anticonceptivos? Preguntó con torpeza. La pregunta me pareció absurda. Lo miré sintiendo una mezcla de lástima y alivio. Nunca usé anticonceptivos, ¿recuerdas? Te dije que en mis exámenes de fertilidad no encontraron nada. El problema nunca fui yo, respondí con contundencia. El gesto de Mason se deformó con la realización. ¿Entonces significa que Diana y yo no podremos tener hijos? ¿Por qué me divorcié de ti para casarme con ella? Murmuró, derrotado, con los hombros caídos. ¿Qué quieres decir con por qué? Saltó Diana, furiosa al sentirse traicionada. Yo no tenía más razones para seguir ahí. Le di mi último mensaje. Por eso, de ahora en adelante mantengan sus asuntos separados de los míos. Respecto a la renta de Goldsmith Enterprises, espero el pago completo si quieren seguir en el edificio. Si no, iniciaremos acciones legales. No tengo nada más que decirte. Adiós. Con eso, los dejé discutiendo en medio del lobby y regresé a mi habitación con paso firme. Al volver del viaje, mi esposo me recibió con una sonrisa cálida. Bienvenida de vuelta. Perdón por no ayudarte con la casa. ¿Todo estuvo bien? Claro, todo estuvo perfecto. Solo me alegra haber podido relajarme, respondí. Gracias a ti,
Patricia, contestó, con una sonrisa genuina y reconfortante. Desde que me casé con mi actual esposo, me siento respaldada todos los días, y los recuerdos de Mason se desvanecen poco a poco. Después de aquel incidente, no volví a verlo. Sin embargo, gracias a los contactos de mi padre supe que la situación de Mason y Diana empeoró. Pese a creer que se casaba con dinero, Mason descubrió que Goldsmith Enterprises estaba endeudada hasta el cuello. Pronto salió en todas las noticias. Un empleado había desfalcado millones de clientes. El padre de Diana lo sabía, pero intentó ocultarlo para proteger la reputación de la compañía. Cuando el escándalo se hizo público, las acciones de Goldsmith Enterprises se desplomaron y la empresa perdió credibilidad. Hubo un éxodo masivo de empleados. En tan mal estado, era claro que jamás podrían pagar la renta, mucho menos recuperarse del golpe. Esa noticia confirmó mi alivio de haber dejado atrás ese capítulo. Ahora me concentro en un futuro lleno de estabilidad y afecto genuino junto a mi esposo, libre por fin de la sombra de Mason.